Servicios informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. No sabemos si intencionadamente o no, pero la realidad es que los políticos de nuestro país acumulan meses y meses asustándonos o cuando menos preocupándonos. Primero, porque la situación no es ni mucho menos la ideal para protagonizar enfrentamientos del tipo que en estos momentos se desarrollan entre ellos, con declaraciones contradictorias a miles de revoluciones por minuto y consideraciones que en la calle suenan a chino. Lógicamente, sabemos que en muchos de los casos se trata de posiciones propias para la galería y en ningún caso realizables, pero están ahí, formando parte de la obra de teatro que protagonizan y que, ya lo hemos dicho, inquietan al ciudadano, que de ninguna manera preveía que los resultados de las últimas elecciones autonómicas acarrearan las consecuencias que ahora compartimos. Lo que en la calle se percibe es el ansia de poder de algunos mientras se olvidan de programar su manifiesta incapacidad intelectual para responder adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía. Una cosa es que no comprendamos lo que ocurre y lo que en realidad persiguen nuestros representantes, y otra claramente diferenciada es la que nos espera a tenor de los acontecimientos. Sin duda, interés por aclararnos las cosas no es que tengan mucho nuestros gobernantes, que por cierto es un detalle que nos obliga a quejarnos públicamente y a presentar fundadas dudas sobre su capacidad para enfrentarse al mayúsculo reto que tienen por delante. Y más cuando algunos tienen la cara dura de hablarnos permanentemente de transparencia. Lo quieran o no, la impresión que recibe a diario la opinión pública no es precisamente la más adecuada para momentos tan trascendentes, con enfrentamientos entre líderes, declaraciones incendiarias de unos y otros y la tensión permanente entre partidos que no beneficia a nadie. También anotamos que a ningún partido político le falta un corrupto del que presumir, porque tienen para dar y tomar en todas las categorías en las que están presentes o donde mantienen el poder. Y si encima la información que nos proporcionan ni es la adecuada ni se ajusta a la verdad, entenderán ustedes que estemos hasta la coronilla de quienes, dependiendo directamente de nuestro voto, dedican su tiempo y esfuerzo a mejorarse la vida a sí mismos y a su entorno. Lo que les ocurra a los demás, como demostrado está, les importa muy poco. Quizá por todo esto, porque estamos en medio de la vorágine incendiaria que nos rodea, nos hacemos la pregunta sobre ¿dónde estamos nosotros, los medios de comunicación? Y todo porque demostrado ha quedado en infinidad de ocasiones la falta de respeto con la que habitualmente interpretan el trabajo de quienes solo somos el correo que les une a ellos y a ustedes. Precisamente por eso, señoras y señores, lo de acabar con el mensajero es algo que incluso algunos se atreven a calificar como necesario, quizá porque estén necesitados de silencio y tiempo para ejecutar sus fechorías. Por otra parte, el hecho de que las necesidades de sus señorías estén muy lejos de las nuestras nos facilita la valoración de las suyas, asumiendo nosotros sí que estamos donde estamos porque la ciudadanía así lo quiere. Nosotros no necesitamos que nadie nos recuerde que es de bien nacidos ser agradecidos. Gracias. Hasta mañana, buenas tardes. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Saludos, ¿qué tal? Gracias por su compañía. Tiempo de noticias en Radio Andújar, que hoy abrimos con el pleno de la Corporación Municipal correspondiente al mes de marzo y que se va a desarrollar hoy. 18 horas, 18 puntos en el orden del día y hoy sí creemos que va a haber debate. Nosotros queremos empezar centrándonos en uno de ellos que nos llama la atención, séptimo, que será homenajear a personas que forman parte de la historia de Andújar. Aprobación del nombramiento de miembros honorarios del Ayuntamiento de Andújar a los alcaldes, por cierto, ya fallecidos, Antonio Gallego Gil y Luis de Torres Gómez, y a los concejales María del Carmen Muñoz de Leiva, Juan Antonio Sáez Mata y José Salas Gil. Coincide que 3 de estas personas están relacionadas con la primera corporación democrática. Bueno, haciendo memoria de los alcaldes fallecidos tras el periodo democrático,
Juan Conde se nos ha venido a la memoria, que no está entre quienes van a ser declarados miembros honorarios. Bueno, como les digo, coincide que 3 de estas personas que desde hoy serán miembros honoríficos del Ayuntamiento de Andújar formaron parte del primer ayuntamiento democrático, con la corporación de 1979. Antonio Gallego como alcalde, Juan Antonio Sáez Mata como concejal, la persona que más legislaturas ha vivido como concejal en el Ayuntamiento de Andújar, y Mari Carmen Muñoz de Leiva, que fuera la primera mujer concejala en nuestro ayuntamiento en ese año 79. Ahora bien, vamos a refrescarnos un poquito la memoria y hagamos historia. ¿Quién fue Antonio Gallego Gil? Amablemente Juan Antonio Sáez Mata, memoria viva de la política local y que, por cierto, inició su carrera municipalista en aquella legislatura en la que Gallego Gil fue alcalde, nos ha echado una manita. Antonio Gallego Gil era ingeniero de la empresa Coipe y fue elegido primer alcalde democrático de Andújar bajo la Constitución de 1978. Fue elegido por la Corporación Municipal el 19 de abril de 1979, con los votos de los concejales del Partido Socialista, que había obtenido en las elecciones del 3 de abril del mismo año 9 concejales, del Partido Comunista, que había obtenido 3 concejales, y de la Agrupación Independiente Liturgitana, que había obtenido 1 concejal. Su mandato fue breve, duró desde el 19 de abril del 1979 hasta el 24 de marzo de 1980. Y la característica principal de su breve mandato fue que a todos los concejales y la concejala que había, al margen de la opción política que se había presentado cada uno, le otorgó delegaciones de gobierno. Fue en su mandato pues el único gobierno de concentración democrática donde todos los partidos gobernaron. Antonio Gallego Gil, después de dejar de ser alcalde de Andújar, pues marchó a Ciudad Real, donde fue técnico de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Y allí ha ejercido su labor, en este caso administrativa e institucional como técnico, hasta su fallecimiento, que falleció como hace unos 3 años más o menos. Bueno, lo que sí sabemos, porque quedó en los anales de la historia, es que tuvo una legislatura algo convulsa. Hoy nos vamos a detener en este punto del pleno para hacer un informativo diferente y refrescarnos la memoria con estas personas que, como les decimos, forman parte de la historia de nuestra ciudad y de la que nuestra rica hemeroteca, la de Radio Andújar, guarda testimonios de gran valor para entender partes importantes de la historia de nuestra ciudad. Refrescarnos la memoria, aprovechando las miles y miles de horas de grabaciones que conserva Radio Andújar. De sus 43 años de historia, llevamos para 44, puede muchas veces pues hacer que hilvanemos y analicemos el pasado para entender mejor el presente. Mari Carmen Muñoz de Leiva, primera mujer concejala de nuestro ayuntamiento, volvió a primera línea de la actualidad liderando una plataforma ciudadana. Se llamó Andújar Industrial, que por cierto levantó ampollas con manifestaciones como la que fue muy criticada por hacerse en periodo electoral en 2008, con duras críticas a la Junta de Andalucía del entonces presidente Manuel Chávez. Nos han dicho, a nosotros no nos gusta tensionar. Lo dije ya en la primera rueda de prensa que dimos hace tiempo en Don Gómez. No nos gusta tensionar, pero Andújar ha llegado un momento en que la tensión tiene que estar permanentemente, porque sin tensión hemos visto que no nos hacen ni caso. Que nosotros, que somos los que les pagamos el sueldo de nuestros impuestos para que estén allí sentados y para que hagan cosas para nosotros, no tenemos respuesta ninguna. Nosotros estamos siendo leales con ellos, pagamos nuestros impuestos cada uno todos los años cuando hacemos nuestra declaración de la renta. Nosotros sí somos leales, no hay deslealtad en nosotros. La deslealtad está de la Junta para los ciudadanos y ciudadanas de Andújar. Por eso, a mí me gustaría que nosotros no dijéramos lo que no es y que no oyéramos lo que no es. Bueno, podemos oír lo que quieran ellos decir, pero desde luego rebatirles siempre que no están diciendo la verdad, que son unos mentirosos compulsivos que ahora por las elecciones nos están haciendo creer que nosotros tenemos que estar muy agradecidos con lo que están haciendo con Andújar. Y eso no es verdad. Eso lo ha percibido el pueblo de Andújar. Una plataforma que terminaría desapareciendo.
Otra de las personas honorarias a partir de ahora, Juan Antonio Sáez Mata, a quien vamos a escuchar a continuación hablar en pesetas de proyectos de futuro para Andújar, en una entrevista que hacía nuestro compañero Juan Parras hace 38 años, corría el año 1988. Que en un presupuesto el primer presupuesto de este gobierno haya este volumen de inversión. Y yo quiero resaltar de que estas inversiones quizás no dé tiempo a ejecutarlas todas en el año 88, con lo cual, bueno, pues se prorrogarían con otras nuevas para el año próximo. Es decir, vamos nosotros a un plan de inversiones plurianual donde evidentemente nuestra máxima inquietud es establecer una serie de equipamientos sociales de los que Andújar hoy carece y al mismo tiempo contribuir a la generación de mano de obra. Y aquí me quiero detener un poquito, puesto que lo que es el plan de inversiones para 1988 dentro del presupuesto, pues aparte del punto 1, que es lo que es el plan de obra y servicios provincial, pues que va destinado a aquellas calles que le hace falta la pavimentación, la red de agua de alcantarillado y demás. También hay un plan importante de estas inversiones, que es el plan de empleo rural, que bueno, que se cifra en 51.425.894 pesetas, y que va a generar mucha mano de obra, porque esto se hace en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo, y el Ayuntamiento tiene que aportar una parte. Que es precisamente esos 51 millones. ¿Y el Instituto Nacional de Empleo cuánto aportaría? No, de estos 51 millones, que es el total del presupuesto, el Ayuntamiento aporta 10.425.000, la Diputación aporta los materiales, que son 14 millones, y el Instituto Nacional de Empleo aporta la mano de obra entera, que son 27 millones. Y va dedicado pues a las personas que están en desempleo. Y esto va a suponer que se van a arreglar muchísimas calles, muchos caminos, y que falta 11%, que falta el EACE, por ejemplo, claro, efectivamente, y alguna carretera local, como puede ser la que va hacia Los Villares, o el cercado del Ciprés también, efectivamente. Madre mía, el cercado del Ciprés, que está ahora mismo pidiendo socorro. Era el año 1988 y concretamente Juan Antonio Sáez Mata, por Izquierda Unida, gobernaba en coalición con el Partido Socialista en nuestro ayuntamiento. Luis de Torres Gómez fue, sin lugar a dudas, el político de Andújar, aunque él naciera en Arjonilla, que más palos políticos tocó, ya que fue concejal, alcalde, por poco tiempo, pero fue alcalde, senador, diputado en el Congreso, además de tener cargos en su propio partido, el Partido Popular. Si de Torres levantara la cabeza, vería con pena seguro, que lo que daba por hecho en 2001 de inversiones hechas en el río Guadalquivir que iban a acabar con las inundaciones, pues no funcionó. Y vienen a decir aquí, a Andújar, que no hacemos nada. Cuando el único gobierno de la democracia que ha tenido intervenciones, refiriéndonos a nuestro pueblo, el único que ha puesto remedio a las inundaciones y el único que ha tratado de paliar esos efectos con inversiones reales que se han visto, ha sido el Partido Popular, y vienen a decir que de los 1.100 y pico millones de presupuestos que habíamos invertido en mejorar el cauce del río, vienen a decir que el Partido Popular eso era dinero tirado. Y les voy a referir un poco el informe sobre los 1.100 millones de pesetas que el Partido Popular ha previsto invertir en ese río, de los cuales, y por razones climatológicas, hasta hoy solo se han invertido 640 millones en esa obra, no nos ha dado tiempo a terminarlo. Y que esas actuaciones, quiero que sepan, que han permitido ni más ni menos, hasta ahora, los 640 millones, han permitido ni más ni menos que duplicar la capacidad de desagüe del río Guadalquivir a su paso por Andújar en su confluencia con el río Jándula. Lamentablemente el tiempo habló de dinero tirado, y no es que lo dijera el Partido Socialista, es que esos arreglos y esos millones de pesetas pues al final se los llevó el río, porque estas declaraciones de Luis de Torres eran de 2001, vinieron inundaciones en 2010 y han venido inundaciones pues recientes, como ustedes saben. En fin, si levantara la cabeza, la verdad lo pasaría muy mal. Y también
miembro honorario del Ayuntamiento de Andújar, don José Salas, del Partido Andalucista, que permitía en 2003 romper la hegemonía socialista en el Ayuntamiento de Andújar, pactando con el Partido Popular, que hizo alcalde a Jesús Estrella, dejando fuera a la lista más votada, que fue la del Partido Socialista, que encabezaba Antonio Cuenca. Pepe Salas contaría en rueda de prensa algunos argumentos que les llevaron a declinar pactar con el Partido Socialista pese a que hubo negociaciones. Esto que escuchan fue en junio de 2003. Pues si formábamos parte del gobierno con Partido Popular o con Partido Socialista, ¿cómo se iba a distribuir ese gobierno? ¿Cuáles iban a ser las responsabilidades que iba a tener el Partido Andalucista en ese equipo de gobierno en cuanto a las áreas y cuáles iban a ser las responsabilidades que iba a tener el Partido Andalucista con el Partido Socialista en caso de pacto de gobierno? Nosotros poníamos sobre la mesa 3 peticiones: desarrollo local, juventud y deporte. El Partido Popular automáticamente pues accedió a esas 3 concejalías. El Partido Socialista en principio pues no negaba de las 3, 2. Decía que en cuanto a deporte ellos tenían una persona que consideraban que era muy adecuada, que era don Fermín Cacho, y que veían muy difícil que el señor Paco Rama pudiera ser concejal de deporte. Y que para mí habían creído conveniente que la Concejalía de Economía y Hacienda, debido a mi preparación o a que ellos consideraban que era lo más adecuado, y no la de desarrollo local. Entonces, claro, el Partido Andalucista, pues ante aquella oferta, pues que discrepaba de aquella oferta, lógicamente, por lo cual no estaba dispuesto a seguir negociando ante esa oferta. Tuvimos una serie de discrepancias. El Partido Andalucista pues se levantó después de 20 minutos dialogando sobre este tema ante la negativa que el Partido Socialista presentaba. Pues a partir de hoy serán miembros honorarios del Ayuntamiento de Andújar, personas que forman parte de la historia viva de nuestra ciudad. Pensamos que va a ser uno de los asuntos destacados de un pleno que va a abordar el proyecto de ayuda para solucionar problemas habitacionales urgentes para paliar los efectos de situaciones de emergencias. Otro asunto que está relacionado con la planta de biogás, con concretamente la aprobación de la inadmisión del recurso de reposición que ha puesto la empresa. Se va a hablar de los planes de autoprotección contra incendios. No nos olvidemos que ya viene el periodo de calor, y también el tema de las mociones, que entendemos que aquí, bueno, pues se van a extender más las formaciones políticas, porque hay que explicar y escuchar lo que dicen el resto de los partidos. Izquierda Unida, concretamente Podemos, insta al Parlamento de Andalucía la tramitación con carácter de urgencia de la proposición de ley de recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público de Andalucía. Vox, para el cumplimiento de un apartado relativo a la regularización de la tasa por entrada y salida de vehículos. El Partido Socialista sobre el grave deterioro, abandono y falta de mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad. Y Andalucía por sí, andalucistas, para la defensa de interés municipal y la necesaria planificación de las instalaciones de la planta de biogás y biometano en Andalucía. Concretamente va a ser ese uno de los asuntos que, como le decimos, también se va a debatir en el Pleno. Y en la agenda del día vamos a destacar que, bueno, se había anunciado para el día 16 de marzo la inauguración en el Hospital Alto Guadalquivir de la unidad materno-infantil. No se hizo, estábamos esperando que fuera un día después, tampoco se ha hecho, ya estamos en campaña electoral, parece que no va a haber inauguración, pero sí visita el alcalde hoy, acompañado del delegado del Gobierno, Jesús Estrella. Van a girar visita técnica a la unidad materno-infantil del hospital. Pues así lo dejamos. Esperemos que les haya agradado un poquito el repaso a la historia. Tienen estas y otras noticias también en nuestras redes. Gracias, hasta luego. Servicios informativos de Radio Andújar. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.